Hola, es un gusto que nos acompañen una vez más en esta transmisión con estos estudios bíblicos que estamos teniendo los miércoles en la noche. Así es que el Señor les bendiga y permítame compartirles algunos anuncios antes de dar inicio. Hoy terminamos esta temporada de estudios bíblicos que estamos teniendo y vamos a continuar el próximo año, Dios mediante, los miércoles. Vamos a continuar, solamente que yo les indicaré en qué miércoles del mes de enero vamos a retomar estos estudios, porque nos faltan todavía dos características más de esta enseñanza que estamos teniendo. Así es que yo les confirmo el día y la hora. Y también me gustaría que me dijeran si el horario es bueno, el que estamos teniendo a las 8 de la noche, o podemos adelantarlo una hora y tenerlo los miércoles a las 7 de la noche. Pero envíenme por favor sus comentarios y ya les diré yo, les confirmaré el horario y seguimos los miércoles, pero les indicaré yo qué miércoles del mes de enero del próximo año vamos a reiniciar estos estudios. Bueno, los domingos no nos estamos reuniendo ahorita en el templo por la contingencia, estamos en semáforo rojo, pero siguen los mensajes, los estamos transmitiendo desde el templo, estoy predicando y estamos en línea en la página de la iglesia en Facebook, y entre semana puede usted acudir a YouTube para tener estos mensajes. El próximo domingo voy a concluir el año con un mensaje evangelístico, va a ser un mensaje de ánimo, pero va dirigido sobre todo a las personas nuevas. Entonces permítame recomendarle que comparta este mensaje que voy a dar el próximo domingo con familiares, con sus amistades que aún no conocen de Cristo, porque va a ser una buena oportunidad para que ellos escuchen el Evangelio. El mensaje se va a titular "Cómo Dios cuida de nosotros", cómo Dios cuida de nosotros, y esto será el próximo domingo, el último domingo de este año del 2020, así es que téngalo presente por favor para que comparte estas enseñanzas. Y espero que ya tenga Biblia, papel y un lápiz a la mano para poder tomar nota de los siguientes versículos, y vamos a hacer una oración antes de dar comienzo. Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por el cuidado que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias porque podemos disponer de este tiempo a fin de, Señor, escudriñar tu palabra, de hacer un alto en el diario vivir y escuchar la voz de tu Espíritu Santo y el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, también rogamos que limpies nuestras mentes y nuestro corazón de cualquier pecado, de cualquier estorbo, de tal manera que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, con claridad, con poder, y nuestra fe siga incrementándose cada día más en ti. Bendícenos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Bueno, estamos viendo la segunda carta del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 1 y vamos a leer por favor los versos del 5 al 7. Dice aquí: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a ver el tema correspondiente a la piedad. Piedad. Y estamos viendo en esta serie que hemos titulado Progresando en la vida cristiana, que precisamente para progresar en la vida cristiana, para llevar fruto que honra a Dios y ser fieles discípulos, en donde podamos tener una vida plena, una vida diferente en este mundo, hemos visto dos cosas principalmente. Número uno, que Dios ha hecho una plena provisión para los cristianos, para sus hijos, para sus seguidores, a fin de que podamos vivir victoriosamente, fielmente y una vida santa como Él quiere. Dios ha hecho una plena provisión y nos ha dado la preciosa fe en Jesucristo, y también preciosas y grandísimas promesas que están al alcance de cada creyente y su poder para poder vivir de esta manera. Y la siguiente parte es lo que nos corresponde a nosotros, es decir, una cooperación plena. Así como Dios nos ha dado una provisión plena, a nosotros nos corresponde una cooperación plena, es decir, una fe y una obediencia a lo que Él nos está indicando en su palabra. Bueno, una vez que hemos recibido esa fe
en nuestro Señor Jesucristo, esa fe preciosa, nos corresponde a nosotros ir añadiendo esta serie de características y tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Y dijimos que la diligencia es ese esmero, es ese cuidado, es esa búsqueda del Señor con todo nuestro corazón. Entonces, nuestra fe tiene que ser enriquecida con estas características, pero nosotros tenemos que ser diligentes, ¿verdad? Esforzarnos por añadir estas virtudes. Bueno, a la virtud, en primer lugar, nos dice que debemos de añadirle, a la fe debemos de añadirle virtud. Y haciendo una especie de evaluación, permítame preguntarle, ¿qué tanto está añadiendo usted esa virtud a su fe? Es decir, tiene en su corazón la disposición de agradar a Dios, porque virtud significa excelencia moral, es agradar a Dios. ¿Está ya usted con esa disposición de estar agradando a Dios día a día? Bueno, a la virtud tenemos que añadirle conocimiento, es decir, conocer a Dios, su carácter, su voluntad, conocer su sabiduría y conocerle personal e íntimamente. Y obviamente la mejor manera de conocer a Dios es siendo sus discípulos, o sea, sus aprendices. Así es que tenemos que convertirnos en seguidores, en aprendices de Jesús para conocer cada día más plenamente a nuestro buen y poderoso Dios. ¿Qué tanto está usted creciendo en el conocimiento de Dios? Luego, al conocimiento hay que añadirle el dominio propio. Y el dominio propio es la capacidad de poner nuestros hábitos bajo el control del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, uno de sus frutos es la templanza, es decir, el dominio propio. Y esto es algo muy práctico, aprender a tener esa disciplina y ese control personal que proviene del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que ejercer este dominio propio. Al dominio propio, como vimos la semana pasada, le vamos a añadir paciencia. La paciencia, dijimos, no es pasividad, la paciencia no es resignación, sino que la paciencia es constancia, es perseverancia, y también la paciencia es la capacidad de recuperación que nos permite superar la decepción y el desánimo que vamos a enfrentar en esta vida. Entonces tenemos que correr con paciencia la carrera que nos es propuesta en Cristo Jesús. Bueno, y piedad. Entonces a la paciencia ahora tenemos que añadirle piedad. Ahora, ¿qué es la piedad? Y vamos a encontrar algunas definiciones de piedad. Bueno, piedad es un carácter semejante al de Cristo. Un carácter semejante al de Cristo. Piedad también es el reflejo de Cristo en tu personalidad. El reflejo de Cristo en tu personalidad. La piedad es llegar a parecernos cada día más a Dios. Es todo un reto. Llegar a parecernos cada día más al Señor, que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo Jesús. Una persona piadosa, un creyente piadoso, es aquel que adora y honra a Dios. Piedad también significa crecer en santidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque ahora el Señor nos ha apartado del pecado para agradarle y para vivir en comunión con Él y servir según sus propósitos. Bueno, la esencia de la vida cristiana es parecerse más a Cristo. Podríamos resumir la vida cristiana así, porque a veces podemos tener muchísimas situaciones, muchísimas actividades, etcétera, pero la esencia, lo que no podemos perder, mis hermanos, es parecernos más a Cristo. Y eso es la piedad. Que cada día usted vaya creciendo un poco más y un poco más en esta semejanza a Cristo Jesús. Entonces, como seguidores de Jesús, nuestro trabajo es manifestar y revelar a Cristo en el mundo a través de lo que decimos, lo que hacemos y quiénes somos. Repito, nuestro trabajo como discípulos de Jesús es manifestar y revelar a Cristo en el mundo a través de lo que decimos, lo que hacemos y quiénes somos. Bueno, cuando vamos entendiendo lo que es la piedad, que es parecernos más a Cristo, por eso el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, y aparte ahí en segunda de Pedro, vamos a buscar ahora en primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera de Timoteo 4, 7 y 8, dice aquí la escritura, desecha las fábulas profanas y de viejas
ejercítate para la piedad. O sea, nos corresponde a nosotros ejercitarnos, es nuestra responsabilidad, ejercitarnos en la piedad, en la santidad. Verso 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Entonces, a veces la gente pierde ese balance y solamente se preocupa por cómo está su condición física, ¿verdad? Lo externo o su salud. Y está bien, hay que cuidarse, pero no perder el equilibrio, de tal manera que el enfoque de la vida muchas veces en las personas es su cuerpo solamente, cómo se ven por afuera, o sea, viven preocupados por su apariencia. Pero dice el apóstol Pablo, el ejercicio corporal es provechoso, pero es poco provechoso. Y él dice, pero la piedad, o sea, la vida de santidad, esa vida que se parece más a Cristo, para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Entonces, cuando él menciona que la piedad para todo aprovecha, bueno, pues nada más déjeme preguntarle lo siguiente. Si el propósito de la piedad es que nos parezcamos más a Cristo cada día en nuestra forma de pensar, en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestras acciones, en nuestro carácter, dígame, ¿qué esposo no va a querer una esposa que se parezca a Cristo en sus actitudes, en su forma de pensar, en su forma de actuar? ¿Qué esposa no va a querer un esposo que refleje a Cristo en su carácter, en su sabiduría, en su paciencia, en su amor? ¿Qué hijos no van a querer unos padres que reflejen a Cristo? ¿Y qué padres no desearíamos tener hijos, adolescentes y jóvenes que se vayan transformando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, y si vamos al ámbito del trabajo, pues, ¿quién no va a querer un trabajador responsable, honesto, íntegro, con una actitud correcta? Porque está reflejando a Cristo Jesús, ¿verdad? Y así podemos ponerlo en todos los ámbitos de la vida, que la piedad, por eso dice Pablo, para todo aprovecha, porque un creyente que está reflejando a Cristo va a ser de gran bendición en donde quiera que se encuentre. Entonces tendremos que preguntarnos, ¿estoy reflejando a Cristo Jesús a lo largo del día y en todas partes? Porque ese es el propósito de crecer y de añadir la piedad a nuestra vida. Entonces, vamos a 2 de Corintios capítulo 7, por favor. 2 de Corintios 7:1. Ahora, cuando hablamos de piedad, obviamente tenemos que hablar de santidad, una vida diferente, una vida apartada, una vida que refleje también la santidad de Dios. 2 de Corintios 7:1 dice aquí el apóstol Pablo, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, o sea, la piedad en el temor de Dios. Entonces, esta característica de la santidad y de la piedad consiste en vivir una vida limpia, dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que qué importante es que el creyente viva una vida santa en sus pensamientos, en su corazón, en sus acciones, en lo que ve, en lo que escucha, en lo que busca. Una vida de santidad. Ahora, de santidad tenemos el reto porque estamos en un mundo que va de caída libre cada vez más hacia el pecado y hacia todo lo obsceno y hacia todo lo que ofende a Dios. Entonces sí es un reto vivir en santidad, pero no es imposible, mis hermanos, porque contamos con el poder del Espíritu Santo de Dios, contamos con la sangre preciosa de Cristo que nos limpia, contamos con la palabra de Dios que nos da sabiduría y que nos permite también apartarnos y discernir el mal y apartarnos del mal cuando lo vamos detectando. Así es que esta piedad, esta vida piadosa es un proceso. No es algo pasivo de nuestra parte, sino requiere de nuestra obediencia y de la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la gracia de Dios es lo que nos capacita para hacer la voluntad del Señor. Ahora, conforme usted progresa en la piedad, usted va a desarrollar un anhelo por esa rectitud moral, por esa excelencia moral que hemos visto. Usted va a sentir la necesidad de que en su vida interior se refleje la limpieza de ese espíritu de Cristo Jesús. Usted, conforme va creciendo en santidad y en piedad, va a ir rechazando y aborreciendo cada vez más el pecado, cada vez más aquello que no le agrada a Dios, y usted se va a ir deleitando y gozando y buscando cada vez más aquello que le agrada al Señor.
Entonces, necesitamos que el Señor nos desintoxique nuestras mentes, desintoxique nuestros corazones. Necesitamos en esa vida de piedad que el Señor limpie nuestros hábitos, que purifique nuestros valores, que barra la suciedad de nuestras mentes, porque a veces hemos permitido que se acumule mucho cochambre, muchos pensamientos nocivos que no nos edifican, que no son de bendición, actitudes. Entonces hay que barrer esa suciedad de nuestras mentes. Necesitamos que Dios lave también nuestros motivos, que nuestros motivos sean nobles, puros. Necesitamos que el Señor embellezca nuestras actitudes y que ordene nuestro camino y testimonio. Todo eso abarca la piedad. Si usted dirá, es difícil, sí, en cierto sentido, pero en otro sentido, pues por eso Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que podamos vivir de una manera que agrade a Dios. Y tenemos que por eso seguir las pisadas de Jesús. Cuando vamos siguiendo el ejemplo de Jesús, Él es nuestro referente supremo, Él es nuestro fundamento. Seguir las pisadas de Cristo. Busque por favor en Primera de Pedro capítulo 2, verso 21. Porque el ejemplo supremo y quien va a dictaminar y establecer los valores, las directrices, los principios para una vida diferente es el estilo de vida de Jesús. Primera de Pedro 2:21 dice aquí, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿cómo seguimos las pisadas del Señor? Bueno, vamos a los evangelios y vamos en sí también a la palabra de Dios que nos habla de Cristo Jesús. Pero en la medida en que usted conozca a Cristo y vaya entendiendo y discerniendo el ejemplo del Señor, su sabiduría, su amor, su poder, su obra, su carácter, y vamos siguiendo sus pisadas, las mismas pisadas del Señor que vamos siguiendo nos van a ir formando y nos van a ir indicando el camino, las decisiones que debemos de tomar, que sí y que no, que sí conviene y que no conviene, porque estamos nosotros siguiendo entonces las pisadas de nuestro maestro. Él es el ejemplo. Ahora, aquí habla Pedro, sí, de ese sufrimiento, y sí, seguir al Señor es un gozo, pero también va a implicar una medida de sufrimiento, porque a veces la gente nos va a querer rechazar, va a querer hablar mal de nosotros, nos van a querer hacer a un lado por nuestro estilo de vida que es diferente, pero hay un precio que hay que pagar por ser discípulos fieles de Cristo, pero bien vale la pena una vida de piedad. Ahora, lo contrario, pues es una vida mundanal, es una vida que no toma en cuenta a Dios, es una vida que se conforma al mundo, es una vida que sigue los placeres, las tentaciones que Satanás pone y que la carne está ahí y el mundo, etcétera. Entonces, usted tiene que tomar esa decisión. Como dice ese hermoso himno, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿cómo se expresa esta vida de piedad? Vamos a algunos pasos prácticos. ¿Cómo se expresa esta vida de piedad? Y ya que estamos ahí en Primera de Pedro, busque el capítulo 2, por favor. Estamos ahí. Y ahora, en los versículos del 9 al 12. Primera de Pedro 2, del 9 al 12. Bien dice aquí la escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bueno, ¿cómo expresamos esa piedad? Bueno, número uno, tenemos que entender que Dios nos ha dado una nueva identidad.
una nueva identidad en Cristo. Dice en el versículo 9 que ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice que en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero que ahora que estamos en Cristo somos pueblo de Dios. Entonces, Dios se ocupa de darnos en primer lugar una identidad bien definida. Le pertenecemos. Ahora somos pueblo del Señor, somos pueblo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha adquirido. ¿Y cómo nos adquirió Dios? Nos adquirió a través del sacrificio de Cristo. Fuimos comprados con la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario y por esa preciosa sangre Él nos compró, nos limpió, nos perdonó, nos hizo sus hijos, nos adoptó en su familia y en su pueblo. Y ahora pertenecemos a Cristo. Como dice también ese precioso himno, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Entonces, esta piedad la vamos a expresar en primer lugar recordando y entendiendo y viviendo como quien pertenece a Dios. Pertenecemos a Dios. Somos de Él. Él nos ha redimido. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de la importancia de creer y de saber a quién pertenecemos. No estamos solos, no estamos abandonados, no vivimos como chinos libres. Estamos ahora bajo el amor y la guía de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El apóstol Pablo, cuando estuvo en una tormenta, ¿verdad? Y en esa tormenta en la cual estuvieron a punto de perecer con el resto de los esclavos y soldados romanos, en Hechos 23, 27-23, Hechos 27-23, el Señor se le revela a través de un ángel al apóstol Pablo y le da un mensaje diciéndole lo siguiente, Hechos 27-23, dice Pablo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Bueno, Dios le da esta preciosa certeza, esta confianza y esta paz al apóstol Pablo en medio de esa terrible tempestad y lo que le dice a Pablo es esta promesa. Entonces Pablo puede decir, Dios me ha dicho, el Dios de quien soy y a quien sirvo. El Dios de quien soy. Entonces, qué importante es que usted sepa que pertenece a Dios, que usted está en las manos del Señor, bajo su cuidado, bajo su guía, y que aún hay tormentas que Dios permite en la vida. Y eso no significa que el Señor se ha descuidado, ya se olvidó de usted, que usted está solo o abandonado. No. Dice Pablo, el Dios de quien soy y a quien sirvo. Entonces, cuando usted dice, yo sé a quién pertenezco, bueno, usted puede entonces ahora animar a los demás. Según el versículo 24, dijo Pablo al resto de la tripulación, no teman, ¿verdad? Así como le dijo el Señor a Pablo, no temas porque es necesario que comparezcas ante Cristo y Dios le ha permitido la vida a todos los que navegan contigo. Mis hermanos, estamos otra vez mencionando estos tiempos de turbulencia extrema, pero el Señor nos vuelve a decir, no teman, me pertenecen, ya los he comprado. Y si los tengo aquí, es para que ustedes den testimonio de Cristo. Digo, si bien no vamos a comparecer quizás ante un presidente, etcétera, como en este caso Pablo tenía que ir ante César, mis hermanos, tenemos que dar testimonio de Cristo. Por eso Dios nos tiene con vida, para ayudar a la gente y mostrarles la libertad que hay en Jesús, a fin de que la gente deje de vivir en esa cárcel de la depresión, en esa cárcel del miedo y del temor, en esa cárcel de la ansiedad, porque solamente cuando vienen a Cristo, Cristo rompe las cadenas y Él abre esas puertas. Y entonces la gente puede decir, ya pertenezco a Cristo. Entonces, si mi vida está en las manos del Dios soberano, amoroso, sabio y poderoso, ¿qué más puedo esperar que su perfecta voluntad en mi vida? El Dios de quien soy. Bueno, vamos ahora al Salmo 73. Nos encontramos aquí con Asaf, el salmista, y él atravesó por un periodo de crisis en su fe, una crisis existencial, ¿verdad? Cuando la gente no sabe, pues, de dónde viene, quién es y a dónde va. Entonces, Asaf
atravesó una temporada de crisis. Pero ¿cómo salió él de esta crisis? Bueno, precisamente aplicando y creyendo este poderoso principio, esta poderosa promesa de que pertenecemos al Señor. Salmo 73, versículo 23, dice aquí el salmista Asaf: con todo, yo siempre estuve contigo. Está hablando del Señor. Me tomaste de la mano derecha. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y como dijo el Señor Jesús, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, ¿cómo superó Asaf esta crisis? Entendiendo a quién pertenecía, según leemos en este versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo y tú me tomaste. O sea, nunca me soltaste, Señor, de tu mano derecha. Por lo tanto, verso 28, él puede concluir este salmo y decir: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Si usted no puede tener esa certeza de estar experimentando el bien y la bendición, y se ha apoderado de usted la incertidumbre, ¿verdad? El temor, no sabe, es porque usted no se ha acercado a Dios. Él es el único fundamento seguro y firme. Escuche bien, todo el mundo está siendo removido, porque tenemos que entender que todas las cosas serán removidas a fin de que podamos comprender y creer que el único fundamento firme es Dios. Entonces dice Asaf: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Déjenme preguntarle, ¿está lejos de Dios? ¿Se ha apartado de Dios o está cerca? Si está cerca, pues gloria a Dios. Si no, ¿qué espera para acercarse a Dios? Y él dice: he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras, sus maravillas. Dios sigue haciendo maravillas. Dios sigue haciendo grandes cosas. Entonces, debemos de tener esta certeza de a quién pertenecemos. Romanos 14:8. Sigue el apóstol Pablo hablando aquí acerca de esta bendición de la pertenencia. Pertenecemos a Cristo. No estamos solos, no estamos abandonados. Romanos 14:8 dice el apóstol Pablo: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si usted reflexiona en estos versículos, y se lo voy a dejar de tarea, léalo con calma, y lea desde el versículo 7 al 9. Reflexione del 7 al 9, Romanos 14, del 7 al 9, reflexione, léalo una y otra vez y ore y permita que esta preciosa enseñanza libere de su vida los temores que le están todavía por ahí atando o atormentando o le están quitando la paz. Pero cuando usted entiende que pertenece a Cristo, o si vive, vive para Cristo, o si muere, muere para Cristo, porque irá a la presencia de Dios, porque usted ya ha depositado su fe y su confianza en Cristo, arrepintiéndose de sus pecados. Bueno, entonces, ¿cómo se expresa esa piedad? Viviendo según a quien perteneces. Número 2, ¿cómo se expresa esa piedad? Entendiendo que somos peregrinos de Dios en este mundo. Y regresamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Bueno, dice aquí el apóstol Pedro: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Entonces tenemos que entender que estamos aquí de pasada, ¿verdad? Que nuestro destino final no es este mundo, sino que nuestro destino final y eterno es estar en la presencia de Dios en el cielo. Mientras tanto estamos aquí, somos extranjeros, somos peregrinos, y por tanto nos exhorta aquí el apóstol Pedro a que nos abstengamos, dice, de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mientras estamos aquí, mis hermanos, habrá una lucha todavía interna, porque habrá esos deseos que nos quieren llevar otra vez a la carne, al pecado, a la tentación, a apartarnos de Dios. Son los deseos internos que batallan contra el alma, y esa lucha la tenemos todos los cristianos sin excepción. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo, su gracia, para poder ser más que vencedores y entonces vivir en la victoria de la santidad.
Somos peregrinos. Entonces, hay que abstenernos de los deseos carnales. Tenemos que entender que la carne es débil, entonces hay que prevenir, hay que separarnos del estilo de vida del mundo, de la forma de pensar y de actuar del mundo. El mundo ahora está sumamente corrompido y el mundo está desviándose cada vez más. Recuerda que ahora el mundo le está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nuestros valores tienen que ser transformados por la palabra de Dios, tienen que ser los valores de la Escritura, no lo que está diciendo el mundo, tal escuela, tal político, tal país, nada. Es la palabra de Dios eterna, firme y segura y poderosa. Entonces, vivamos como peregrinos, estamos de pasadita, estamos en un viaje, ¿verdad? En una jornada de fe, pero no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, porque somos de Cristo Jesús. Ok, y en penúltimo lugar, nuestra piedad se expresa manteniendo nuestra mirada en el cielo, nuestra mirada en el cielo. Busque Colosenses capítulo 3, versos 1 y 2. Estamos en Colosenses capítulo 3, en los versos 1 y 2. Y bueno, aquí dice entonces el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba del cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora, ¿sabe por qué la gente tiene tantísimas preocupaciones? Porque solamente se está enfocando en las cosas de la tierra. Ha perdido la perspectiva correcta y adecuada. Ahora, la Biblia nos dice que esta perspectiva, mientras estamos aquí, viviendo en este mundo, ¿sí? Pero nuestra mirada tiene que estar en el cielo, en Cristo. ¿Por qué? Porque allá nos está esperando el Señor. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué tanto se afana? ¿Qué tanto se angustia? ¿Qué gana con estarse preocupando? Dígame, ¿por qué les están dominando los temores? Porque solamente su mirada está en las cosas de la tierra. Pero ¿sabe qué? Todo lo terrenal pasará, pasará, es temporal. Y si usted se está enfocando solamente en lo terrenal y está descuidando lo prioritario, lo eterno, lo real, que es Cristo, que es su morada celestial, que es el cielo, entonces lo terrenal simple y sencillamente le va a usted a estar desviando y le va a convertir en una persona siempre afanosa, siempre preocupada por algo. Pero cuando usted entienda que tiene una ciudadanía celestial, que Dios, que nuestro Señor Jesucristo fue a preparar un lugar para usted allá en el cielo, entonces usted comenzará a experimentar esa vida piadosa y a entender que esta vida no es todo, que vamos rumbo a la presencia del Señor. Filipenses 3:20, por favor. Una carta anterior al libro de Colosenses. Filipenses 3:20 dice aquí, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, mientras la gente está esperando lo peor para los próximos meses o años, nosotros, siendo realistas, porque sabemos que las situaciones están difíciles, pero nosotros estamos esperando al Salvador. Un día Él va a venir por nosotros y nos llevará a su presencia. Entonces, ¿qué tanto piensa usted en el arrebatamiento, en el rapto, en la venida de Cristo Jesús? Porque Él ha prometido venir por nosotros. ¿Qué tanto usted se llena de este gozo y decir, Señor, yo sé que un día esto terminará y un día partiré a tu presencia? O cuando tú me llames o cuando tú vengas, ¿verdad? En el rapto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Segunda de Pedro 3, versículos 10 y 11. Entonces dice aquí el apóstol que, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Un día se terminará la vida en este planeta. Y todo esto establecido por Dios. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, mis hermanos, mientras estamos aquí en este mundo, tenemos que reflejar a Cristo Jesús.
su santidad, su amor, su sabiduría. Vamos ahora a los versículos 13 y 14. Pero nosotros, el pueblo de Dios, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Qué esperamos, mis hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva. Este es el plan de Dios. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, por eso, ¿qué tanto usted piensa en las cosas celestiales? ¿Qué tanto piensa usted en la Nueva Jerusalén, la cual el Señor ha preparado esa ciudad preciosa y hermosa, refulgente, en donde disfrutaremos de la perfección de nuestro Dios y de todos aquellos creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús? Lo adoraremos, le alabaremos, le serviremos, le amaremos de manera perfecta. Entonces, ¿qué tanto piensa usted en las cosas de arriba? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, en paz, en paz con los demás, en paz con el Señor, pero sobre todo con la paz de Dios en usted, que a pesar de las turbulencias de esta vida, su paz nos guarda y nos mantiene en el gozo del Señor. Y finalmente, ¿cómo expresamos esa piedad? Bueno, pues la expresamos como dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Con esto ya vamos a concluir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, aquí está, para el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, esa piedad la vamos a expresar, mis hermanos, llevando a cabo nuestra tarea como embajadores de Cristo. Es decir, tenemos que anunciar a Cristo, dar a conocer el Evangelio. Y precisamente mañana se celebra, ¿verdad?, en casi todo el mundo, la Navidad, el nacimiento de Cristo. Ahora, si bien sabemos, la Biblia no menciona una fecha, no dice que Cristo nació el 24 de diciembre, quizás nació el Señor Jesús a fines de septiembre o a comienzos de octubre, no sabemos, nadie sabe la fecha exacta, pero lo importante no es tanto la fecha, sino el hecho. Celebramos este precioso acontecimiento, el nacimiento de nuestro precioso Salvador. Dios se encarnó, Dios vino a través de la persona de Cristo y Él vino para salvarnos de nuestros pecados, de la ira de Dios, para salvarnos de la esclavitud y de la condenación eterna. La Navidad es el recuerdo del amor de Dios por nosotros, el sacrificio de Cristo, viviendo aquí una vida perfecta, dejando sus prerrogativas celestiales. Dios se hizo hombre, se identificó con nosotros, sufrió por nosotros, fue obediente a la voluntad del Padre hasta la muerte y muerte de cruz. Derramó hasta su última gota de sangre y con esa sangre preciosa Él nos compró y Él nos da el perdón, la salvación, la vida eterna. Eso es la Navidad. Recordamos el amor de Cristo, su paciencia, su bondad, su sabiduría, su misericordia, su gracia y su verdad. Eso es la Navidad. Así es que mañana lo vamos a celebrar, sí, de manera diferente por las condiciones en las que nos encontramos, pero por favor, no se me enfoque en el temor. Enfóquese en el amor, en la gracia, en la sabiduría de Cristo. Él vive y reina en nuestros corazones. Le pertenecemos a Él. Entonces va a estar con sus seres queridos, lea una porción de la Biblia, hagan algunas oraciones de gratitud, disfruten de los alimentos que tiene usted en su casa y convivan en el amor de Cristo, pero siempre glorifiquen al Señor y dele gracias a Cristo por la salvación tan grande que Él nos ha dado. Mis hermanos, nos espera la gloria eterna, nos espera vivir con nuestro Padre Celestial para siempre en su infinita gracia. Entonces nos espera aún lo mejor a los creyentes, pero obviamente esto tenemos que compartirlo, porque la gente no tiene esta esperanza. La gente ahorita tiene muchos problemas, usted lo sabe. Entonces, que Dios nos use como portadores de su verdad,
de su evangelio, de sus buenas nuevas. He aquí, buenas nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de Israel, en la ciudad de David, el Salvador, es Cristo Jesús. Ya es Cristo Jesús su Señor, su Rey, su Salvador. Si es así, pues gloria a Dios y sígale fielmente. Si no es así, usted puede entregarle hoy su vida a Cristo, pedirle que Él le dé la salvación, que Él venga a su vida y le dirija y le dé una vida nueva, para que usted viva ahora glorificando a Cristo Jesús. Bueno, pues vamos ahora, mis hermanos, y con esto concluimos. Dios eterno, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos, mi Señor, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por tu divino poder. A través de tus preciosas y grandísimas promesas, Señor, nos capacitas para vivir una vida fructífera, diferente, fiel, que se distingue, Señor, por tu gracia. Y permítanos reflejar fielmente a Cristo, mi Señor, a lo largo de todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, en todas partes, en casa, en la escuela, en el trabajo, en el transporte, en donde quiera que nos encontramos, Jesús, tú vives y vives en nosotros y a través de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias por tu fidelidad, porque te pertenecemos y porque tú nos guías, Señor, día a día. Usa nuestras vidas para honrarte, para glorificarte y para que la gente, Señor, experimente tu precioso y poderoso evangelio. Bendícenos, Señor, despídenos con tu paz. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues feliz Navidad. Que Dios les bendiga, les guarde, les proteja y les siga usando de manera poderosa y siga manifestando la abundancia que hay en Cristo Jesús. Nos estamos viendo, Dios mediante, y escuchando este domingo a las 12 del día. Que Dios les guarde, les bendiga a usted y a toda su preciosa familia y que la paz de Dios sea con ustedes. Amén.